Continuando con las temáticas previstas para esta semana, vamos a entrar en materia propia de la fase de ejecución. Ya en el video de repaso realizábamos un brochazo sobre en qué consiste esta etapa y ahora nos corresponde entonces profundizar sobre planteamientos y conceptos fundamentales. Aunque el programa no nos mandata estudiar la financiación del proyecto como una etapa, como una fase, es importante considerarla porque a partir de la resolución de aprobación del financiamiento para un proyecto, iniciará su ejecución. Entonces en pantalla observamos de forma gráfica los pasos que implica esta fase y bueno, iniciamos entonces que cuando tenemos el proyecto elaborado, después de haber realizado la etapa de identificación y formulación, usualmente empleando el enfoque de marco lógico, y una vez tenemos ese formulario, ese presupuesto y esa matriz lista, se la presentamos a un socio cooperante. Eh, Claramente, previo a la presentación tuvimos que haber identificado a este socio. ¿Por qué? Porque los formatos que empleamos tienen que corresponder a ese socio al cual le presentamos. Cada agencia, cada institución multilateral financiera o no financiera maneja sus propios formatos de formulario, de matriz de marco lógico, de marco de resultados, de presupuestos. También habrá que ser muy cumplidos y cumplidas con esos requisitos que nos soliciten como anexos, como cotizaciones, como facturas, como convenios entre las instituciones que van a ejecutar un proyecto, cartas de intención, cartas de aprobación, en fin, cada socio tiene sus requisitos y los cuales se detallan usualmente en las convocatorias que publicitan en sus sitios web para entonces poder aplicar. Una vez entonces este proyecto es presentado, inicia el proceso de evaluación por parte del socio cooperante. Esta evaluación se realiza con base en determinados criterios que también son publicados usualmente. Hay otros que no lo realizan, en su mayoría sí lo hacen. Estas escalas de valoración vienen acompañadas también de los puntajes por cada uno de los criterios. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de formular, ¿no? A qué es lo que más se le va a dar puntaje y para tratar de cumplir con ello. Siempre es bueno hacer una checklist, ¿no? De qué es lo que se va a evaluar para ir comprobando que lo vamos realizando de la mejor manera que sea posible. Los socios evalúan una gran cantidad de propuestas de proyectos, además de la gran cantidad también de diversas propuestas con base en las prioridades sectoriales, geográficas que ellos hayan establecido en la convocatoria y que generalmente se detallan en sus planes directores o en sus estrategias de cooperación. Una vez pasa el proceso de evaluación, entonces ellos determinan quiénes son esas propuestas sujetas de financiamiento, cuáles serán las propuestas que ganaron los recursos y por lo cual debe de empezar su ejecución. Esta resolución de aprobación se comunica, también la publican en sitios web o se ponen en contacto de forma directa con las instituciones ganadoras. Usualmente se requiere la firma de un convenio donde hay disposiciones que se deben de cumplir, inicia el proceso de transferencias bancarias y bueno, una vez tenemos esto, pues podemos empezar la ejecución. Ahora bien, desde el momento en que se presenta una propuesta, se lleva a cabo la evaluación y se emite una resolución, a el momento en el que inicia su ejecución, se pueden dar dos escenarios y son los que vemos en pantalla. Primero, se pueden dar transformaciones significativas que modifican sustancialmente el contexto en el que vamos a intervenir. ¿Qué significa eso? Que a partir de esas transformaciones posiblemente toca hacer reajustes o reformulaciones. Habrá entonces que propiciar espacios participativos para realizar esas reformulaciones teniendo en cuenta a las partes implicadas, teniendo en cuenta la población sujeto, porque repercutirá directamente en ellas y en ellos. También habrá que
realizar estos ajustes con el equipo ejecutor. Posiblemente se llamará también al equipo o a las personas que estuvieron encargadas de la formulación. Y otro escenario que también se puede presentar es el que vemos en pantalla, y es que los fondos aprobados sean menores a los solicitados. Es decir, solicitábamos 200.000 euros y solo nos aprobaron 150.000. En ese escenario también implica reformular. Y esto viene vinculado con el nivel de impacto que vayamos a tener. Posiblemente sea menor, posiblemente trabajemos con menor cantidad de personas, posiblemente tengamos que disminuir la cantidad de actividades que vayamos a ejecutar. Entonces requiere una reformulación de aquella propuesta inicial que habíamos presentado. Es posible también que no se presente ninguna transformación significativa y que los recursos hayan sido aprobados de forma íntegra tal cual los presentamos. En ese caso, entonces, solo toca hacer reajustes, posiblemente en el cronograma de implementación, y entonces planificar la ejecución. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. En el marco de la pandemia esto se ha dado porque muchos proyectos que iban a empezar su ejecución en los meses de enero, febrero, marzo han tenido que ser reformulados, han tenido que adaptarse, ¿no?, a las modalidades virtuales, si es que aplica, y de lo contrario también esperar a que pasen, ¿no? A que pasen las cuarentenas, a que el cierre de fronteras pueda cesar, y bueno, empezar a poder realizar actividades presenciales con grandes cantidades de personas. De hecho, ese será un ejercicio interesante que vamos a hacer esta semana en la sección de actividades que está abajo, casi al final del contenido publicado para esta semana. Encontrarán sitios web de 3 agencias que trabajan en el ámbito de la cooperación descentralizada, y los enlaces les direccionarán de forma concreta a la sección donde ellos han publicado lineamientos y directrices que hay que aplicar, o que tienen que aplicar las instituciones que tenían proyectos en ejecución o proyectos que iban a iniciar su ejecución. Entonces será interesante indagar, leer sobre esas directrices, esas medidas implementadas, y las vamos a discutir en la próxima tutoría de la semana que sigue. Así que tocará realizar esa investigación, esa lectura. Ahora bien, pasamos entonces ya a la ejecución del proyecto, y esta etapa es el momento decisivo. ¿Por qué? Porque es ese contraste entre la actuación prevista en la etapa de formulación, todo aquel trabajo de diseño que llevamos a cabo a partir de una identificación, y la capacidad de ir obteniendo modificaciones, la capacidad de ir generando efectos y resultados. Entonces es este momento en el que se pone en marcha todo ese conjunto de actividades que van a llevar a la consecución de resultados, y estos resultados a la consecución del objetivo específico, que es ese efecto directo que buscamos lograr. La ejecución de proyectos requiere la capacidad del equipo ejecutor para programar, para gestionar y para coordinar. Es importante que tengamos en cuenta que los equipos ejecutores de un proyecto no siempre son los equipos que formularon esa propuesta de proyecto. Esto sí lo debemos de tener claro. Depende mucho también de las dinámicas de cada institución, eso sí. Hay instituciones que tienen unidades de proyectos y cooperación, y en estas unidades hay equipos o personas encargadas de la identificación y formulación de propuestas de proyectos. Y una vez se aprueba el proyecto, ahí finaliza su trabajo con esa propuesta aprobada, y entonces pasa al equipo ejecutor. Entonces, hay instituciones que contratan al equipo ejecutor solo durante el tiempo que va a llevarse a cabo la ejecución de un proyecto. Es decir, si un proyecto dura 2 años, el contrato de ese personal será de 2 años. Ahora bien,
También puede pasar o se puede presentar el escenario en que hay personal de planta en una institución y entonces a ese personal de planta se le asigna la ejecución de un proyecto. Entonces parte de su salario también se extraerá de los recursos del proyecto, pero posiblemente también tengan a cargo la ejecución de otro proyecto. Entonces su salario se extrae de 2, de 3 o de 4 proyectos. Ahora, cuando sobrecargamos también al personal, esto claramente tiene repercusiones en la calidad, ¿no? Si tenemos a un personal exhausto con una gran cantidad de actividades que realizar, será menor el nivel de alcance que ellos puedan tener para desempeñar bien sus funciones y ejecutar de forma óptima, de forma pertinente cada una de las acciones que deben implementar. Entonces sí es pertinente, es adecuado que haya un equipo encargado de la ejecución de un único proyecto. Ahora bien, este equipo tendrá que tomar decisiones acertadas durante la ejecución. Para ello, entonces, es importante planificarla. También deben de tener en cuenta que en el contexto en el que van a intervenir, pues se caracterizará por ser dinámico y por eso habrá que ser flexibles a la hora de ir ejecutando las acciones. Los equipos ejecutores son encargados de la implementación adecuada de los recursos, de programar en qué momento se va a desembolsar, en qué momento se van a adquirir estos recursos, en qué momento se va a contratar estos servicios, por lo cual también se valen de diversas herramientas, de diversas técnicas para planificar los gastos. Y de hecho, en el plan de ejecución que vamos a construir como parte de la evaluación formativa, nos vamos a valer de herramientas como el plan de tesorería. Ahora, también los equipos ejecutores deben de poner especial atención a los aspectos externos que pueden influir en el éxito del proyecto. Y es que aquí también recae mucha importancia en la fase de formulación en aquella columna de la matriz de marco lógico llamada hipótesis, supuestos, riesgos y en su parte inferior las condiciones previas. Los equipos, por eso es importante, ya lo mencionábamos como uno de los errores que pueden darse en la etapa de formulación, que hay que ser cuidadosos, ¿no? con señalar esos factores externos que puedan incidir en una correcta ejecución. No hay que tomarlo a la ligera, porque no, ya en la etapa de ejecución pues no habrá que esperar hasta que un riesgo se materialice para tomar decisiones acertadas. Ahora bien, la metodología del PM4R, que es Project Management for Results, que es una metodología creada por el Banco Interamericano de Desarrollo para la gestión de proyectos y ha sido canalizada a través del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social, considera tres aspectos claves en la ejecución de los proyectos. Tenemos el alcance, que está relacionado con el impacto, con la consecución de los resultados y el cumplimiento de los indicadores. El segundo de los aspectos son los costes, que son evidentemente los recursos, y el tiempo de ejecución. Entonces, estos aspectos son, esta metodología los considera como fundamental en la gestión del proyecto. Y lo traigo a mención porque será una de las metodologías que vamos a emplear para crear nuestro plan de ejecución. Nos vamos a valer de algunas de las 7 herramientas que tiene esta metodología para planificar la ejecución de un proyecto. Esto lo vamos a abordar. Estas 7 herramientas las vamos a abordar la próxima semana, pero sí es importante que ya lo vayamos teniendo en el tintero. Ahora, otro enfoque que habrá que tener en cuenta en la ejecución de proyectos es el enfoque de acción, reflexión, acción. ¿En qué consiste esto? Que bueno, cada vez que vayamos ejecutando actividades vamos a ir obteniendo recursos, vamos a ir generando efectos, vamos a ir generando impacto. Entonces será importante propiciar espacios de reflexión donde vayamos analizando qué es lo que vamos alcanzando.
Y esto nos permitirá esas reflexiones las podremos obtener a partir del monitoreo y el seguimiento del proyecto. Y es que el monitoreo precisamente busca arrojar información valiosa para tomar una vez más decisiones. Y en caso el proyecto a partir de esa evidencia que nos lance el monitoreo no va por el rumbo adecuado, entonces podremos direccionar, podemos tomar otra vía, ¿no? Entonces, este enfoque que también nos proporciona de flexibilidad, tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de ejecutar. Ahora bien, la etapa de ejecución tiene subetapas, ¿sí? Y las vemos en pantalla. Son 3 subetapas. La primera de ellas es el arranque y es aquí cuando los equipos ejecutores hacen esa revisión a partir de la información de la que disponen, que es un formulario, el presupuesto, la matriz de marco lógico o el marco de resultados. Posiblemente si el socio requería que anexáramos el análisis de problemas, el análisis de participantes, el análisis de objetivo, el análisis de estrategias, también los equipos ejecutores lo tendrán a la mano. Hay otros socios cooperantes que no lo requieren, sino solo se basan en el documento de proyecto, la matriz y el presupuesto. No requieren en los anexos los documentos o los insumos resultado de la etapa de identificación. Entonces, esto es de lo que dispone un equipo ejecutor para hacer esos ajustes y planificar la ejecución. Luego, en esta subetapa, también se llevan a cabo los arreglos de contratación, la adquisición de recursos, la contratación de servicios necesarios para iniciar la ejecución. Por supuesto que en el camino también podemos ir adquiriendo, ¿no? A medida vamos avanzando. No es que todos los recursos, lo que necesitemos lo vamos a contratar o lo vamos a comprar en el inicio. En esta etapa también se lleva a cabo la movilización de recursos, se establecen ya relaciones y mecanismos de trabajo con los stakeholders o con las partes involucradas, con las otras instituciones que posiblemente apoyarán la ejecución. También llevamos a cabo talleres de arranque y acá en estos talleres es importante también la participación de estas instituciones, de las partes involucradas, para comunicar también disposiciones del cooperante en torno a aspectos del seguimiento, del monitoreo, de la evaluación, de la liquidación, de la entrega de informes de avance. Es importante sentar una base de criterios comunes y homologar estos criterios entre todas las partes que van a estar involucradas en la ejecución de este proyecto, comunicar sobre aspectos clave, ¿no? Que son necesarios, que todos y todas tengamos en cuenta para implementar ese proyecto. Y, por supuesto, en la etapa de arranque también se deberá establecer el sistema de monitoreo y evaluación. No hay que esperar hasta que hayamos iniciado la puesta en marcha de las actividades para construir el sistema de monitoreo. Ese sistema de monitoreo debe estar preparado antes, porque deberemos de implementarlo desde que inicie la primera actividad. Ahora, la segunda subetapa es la de la implementación. Como lo decía, durante todo el periodo de ejecución podemos adquirir recursos, también podemos contratar personal a medida vamos avanzando. Digamos, si hay facilitadores que van a intervenir, qué sé yo, en el tercer trimestre de ejecución del proyecto, no es necesario que los contratemos desde el inicio. Si hay consultorías que vamos a implementar a mitad del proyecto, entonces lo hacemos a mitad del proyecto, no es necesario que lo hagamos desde un inicio. Esta subetapa implica la realización de las actividades, la entrega de avances, ponemos en marcha nuestro sistema de monitoreo a través de todos los instrumentos de recolección de información, vamos produciendo también informes de avance y podemos llevar también a cabo una evaluación intermedia.
Y luego tenemos como la última subetapa, la fase final, donde preparamos la etapa de la evaluación final, si es que se requiere, si es que lo vamos a llevar a cabo. Lo ideal es que todos los proyectos realizaran una evaluación final. Hay muchos que no lo contemplan en sus presupuestos, hay otros que como el cooperante no lo solicita, las instituciones no lo incluyen, pero realmente la evaluación arroja insumos muy valiosos, por lo cual siempre sería adecuado incluir una evaluación de impacto o una evaluación final. En esta subetapa también llevamos a cabo el cierre financiero administrativo del proyecto, las liquidaciones, la entrega de informes financieros y por supuesto un informe de cierre técnico, ¿no? Es decir, este informe también se basará en los informes de avance que tuvimos, pero el informe de cierre también contendrá aspectos ya sobre la consecución de las metas que nos propusimos en la etapa de formulación. Así que dicho todos estos elementos son conceptos, planteamientos fundamentales de la etapa de formulación y vamos a pasar a la siguiente temática que está relacionado ya con el estudio de la documentación del proyecto para hacer los ajustes pertinentes. En pantalla observamos la bibliografía en la cual nos hemos basado para el desarrollo de esta videoclase y bueno, les invito a continuar explorando el contenido de esta semana.